La mañana de mi día de compromiso fue tranquila, casi demasiado tranquila. Había esperado una avalancha de llamadas y mensajes de mi familia. Las mismas personas que durante años me habían hecho prometer que serían parte de mis grandes momentos. Crecí escuchando que la familia iba primero. Cumpleaños, graduaciones, ascensos. Si uno de nosotros tenía noticias, todos se presentaban. Esa era la regla. Sin embargo, para el mediodía, solo tenía un mensaje de texto de mi madre: estamos ocupados enfermos. Eso fue todo. Sin emojis. Sin un estamos tan felices por ti. Nada sobre cuándo me verían o si planeaban pasar. Solo una frase seca que parecía escrita mientras estaba distraída, tal vez incluso riéndose de otra cosa. Lo leí 2 veces, casi esperando que llegara otro mensaje después. No llegó nada. Traté de apartar el pensamiento. Tal vez realmente estaban ocupados. Tal vez los hijos de mi hermano estaban enfermos. Tal vez mis padres tenían algún asunto ineludible. Me dije que no faltarían a algo así sin una buena razón. Clara, mi prometida, notó que no revisaba mi teléfono tanto como de costumbre, pero le dije que todo estaba bien. Alrededor de la 1 de la tarde, mientras estábamos en medio de tomar fotos con amigos, abrí Facebook para publicar una foto rápida. Fue entonces cuando el aire pareció bajar unos grados. En la parte superior de mi feed había una publicación de mi madre, todo un álbum de fotos. La foto de portada era de mis padres, mi hermano Álvaro, su esposa, mi primo e incluso un par de amigos cercanos de mis padres. Estaban de pie en un soleado viñedo, cada uno sosteniendo una copa de vino, riendo como si celebraran algo enorme. El pie de foto del álbum decía: el mejor día con las mejores personas. Abrí el álbum. Había más de 30 fotos. Catas de vino, grandes tablas de quesos, selfies grupales. Álvaro tenía el brazo alrededor de mi madre en casi todas las fotos. En una imagen, todos brindaban con champán a mediodía. Ni uno solo me había mencionado esto. Ni en las semanas previas, ni en la mañana cuando les envié un mensaje sobre el compromiso. Ni siquiera en la última hora, cuando mi madre me había escrito. Ellos habían elegido esto. Habían elegido la compañía de mi hermano en lugar de la mía el día de mi compromiso. Fue tan deliberado que casi me reí. El tour de vinos claramente había sido planeado con antelación. No se reúne espontáneamente a 8 personas y se conduce hasta la región vinícola, lo que significaba que, mientras yo pensaba que mi familia aparecería para celebrarme, ya habían decidido semanas antes dónde estarían realmente. Le respondí al mensaje anterior de mi madre con una sola palabra: salud. Clare miró mi teléfono de reojo pero no dijo nada. Me conoce demasiado bien. Cuando me quedo callado, no es porque no tenga nada que decir. Es porque estoy decidiendo cómo decirlo. Esa noche, después de que todos se fueron y Clare se quedó dormida, me senté en la oscuridad con el portátil abierto. Durante años, yo había sido quien mantenía a flote a mi familia en silencio. Cuando vendí mi negocio a los 29 años, creé un fideicomiso familiar. Cubrí la hipoteca de mis padres, el préstamo del segundo coche de mi hermano, la deuda de la tarjeta de crédito de mi madre. Nunca pedí agradecimientos y nunca lo utilicé para presumir. Pensé que eso era lo que hacía la familia, ayudarse sin llevar la cuenta. Pero el problema de no llevar la cuenta es que no notas cuando el juego es unilateral. Entré en la cuenta del fideicomiso y me eliminé como fiduciario. Luego entré en las cuentas de pago, congelé la cuenta de la hipoteca, detuve los pagos del préstamo del coche. No toqué sus ahorros personales. No soy un ladrón, pero no iba a seguir financiando a personas que podían faltar al día más importante de mi vida para beber Pinot con mi hermano. 6 días después, sonó un fuerte golpe en mi puerta. La abrí y me encontré a mi padre allí, con el rostro enrojecido, la mandíbula apretada y respirando como si hubiera subido corriendo las escaleras en lugar de usar el ascensor. No me moví para dejarlo pasar todavía.
Simplemente lo miré y le dije, entra. Necesitamos hablar sobre cómo realmente me ves en esta familia. Mi padre no llamó 2 veces. Un solo golpe fuerte en la puerta y entró en cuanto la abrí, como si yo no tuviera voz en el asunto. No me saludó, no miró alrededor, ni siquiera preguntó dónde estaba Clare. Solo se quedó en medio del salón con los brazos ligeramente extendidos, como si estuviera listo para exigir algo importante. Lo primero que salió de su boca no fue una pregunta sobre mi compromiso. Fue sobre la hipoteca. Dijo que el banco había llamado, que 2 pagos habían sido rechazados. Quería saber si yo había estropeado algo en las cuentas, un pago fallido. Esa era la historia en su cabeza, no que yo hubiera tomado una decisión, sino que accidentalmente había tropezado con los cables de la perfecta red de seguridad financiera que yo había mantenido para ellos durante años. Le dije que no había ningún error. Que había dejado de pagar. Frunció el ceño como si acabara de hablarle en otro idioma. Entonces preguntó por qué. Le expliqué exactamente por qué, que mi día de compromiso era importante para mí, que los había esperado, que en cambio los había encontrado en Facebook con mi hermano, bebiendo vino como si celebraran el nacimiento de la realeza. Le dije que si podían poner tanta energía en estar presentes para Álvaro, al menos podían haber hecho lo mismo por mí. Él lo descartó. Dijo que a veces surgen cosas, que habían planeado el tour de vinos durante semanas y que no valía la pena cancelarlo por una tarde. Luego añadió la frase que me hizo apretar los dientes, que yo me lo estaba tomando demasiado personal. Le pregunté si a él le parecería bien que yo me saltara su boda para ir a pasar el rato con amigos. No respondió, solo apretó la mandíbula. Y entonces llegó la línea que dejó todo claro. Tu madre no quiso decir nada con eso. No era una disculpa. Era una excusa. Y dejaba en evidencia una cosa, que no creían haber hecho nada malo. A sus ojos, yo era el banco. Yo era el proveedor. Y los bancos no tienen sentimientos. Así que se lo dije de forma directa, el fideicomiso estaba disuelto, la cuenta de la hipoteca congelada, los pagos del coche de Álvaro cancelados y cualquier préstamo de emergencia a primos o familia extendida, terminado. Si querían vivir como si yo no existiera, podían pagar por ese privilegio. Me dijo que estaba siendo egoísta. Me reí, no fuerte, pero lo suficiente para que me oyera, y le dije que había estado pagando su hipoteca durante 6 años sin una sola vez echárselo en cara. Si eso era ser egoísta, tal vez deberían probarlo alguna vez. No se despidió. Ni siquiera cerró la puerta al salir. A la mañana siguiente, Álvaro me envió un mensaje, no para felicitarme, no para preguntar cómo había ido el compromiso. Su primer mensaje en meses fue, mi coche ha sido embargado. Arregla esto. Ni un por favor. Sin explicación, solo una orden. Le dije que tal vez debería haber ahorrado algo del dinero que gastaba en viajes de fin de semana y vino caro. Me respondió con una serie de insultos. No me molesté en contestar. Esa noche, me senté con papel y bolígrafo. Escribí cada nombre de la familia que alguna vez me había pedido dinero prestado, que me había hecho cubrir sus facturas o que, de alguna forma, había accedido a mis cuentas. Al lado de cada nombre, anoté exactamente lo que había hecho por ellos, cuánto, con qué frecuencia y durante cuánto tiempo. La lista era más larga de lo que esperaba. Era como ver los cimientos de una casa en la que habías estado viviendo sin darte cuenta de que se estaba pudriendo por dentro. Álvaro fue el primero. Mis padres serían los siguientes, luego los primos, luego los amigos de la familia que de algún modo me habían convencido de que valía la pena ayudarles. No solo los estaba cortando. Iba a dejar que cada red de seguridad se deshilachara, hebra por hebra. Ellos me habían ignorado en el día más importante de mi vida. Pronto, sabrían exactamente lo que se sentía ser ignorado. Y no iba a detenerme hasta que lo hicieran. 2 días después de que embargaran su coche, Álvaro me llamó. Vi su nombre iluminar la pantalla de mi teléfono y dejé que sonara.
No dejó mensaje de voz al principio, solo otra llamada y otra. En el cuarto intento, dejó un mensaje. Comenzó con ese tono forzado y medido que la gente usa cuando intenta no sonar enfadada. Dijo que sabía que algo debía haber pasado y que podíamos solucionarlo. Pero para el final del mensaje de 1 minuto, su voz se había elevado, acusándome de jugar y de intentar demostrar un punto a costa de todos. No devolví la llamada. En su lugar, saqué la carpeta de mi cajón etiquetada como Álvaro Financiero. La había guardado durante años sin siquiera pensarlo. Antiguos extractos del préstamo de su coche, documentos de la póliza de seguro, facturas de tarjetas de crédito que yo había pagado en silencio después de que él olvidara hacer los pagos. Todo estaba allí, en orden perfecto, un registro de cada vez que había intervenido para salvarlo de sus propias decisiones. 3 años antes, cuando se quedó entre trabajos, asumí su préstamo del coche. No por obligación, sino porque sin el coche no podía ir a trabajar, y toda la familia tendría que escuchar durante la próxima década lo injusta que era la vida. Incluso pagué su seguro del coche cada mes porque no quería cambiarse a un plan más barato. Esa noche, todo eso terminó. A finales de la semana, Álvaro no tenía coche, ni seguro, y una tarjeta de crédito atrasada por primera vez en años. No contesté sus llamadas, no respondía sus mensajes. Solo observé. El chat familiar empezó a llenarse con mi nombre en negrita. Mi primo Marcos dijo que había oído que estaba cortando a todos. Mi tía intervino diciendo, se lo está tomando personal. Mi madre escribió brevemente, necesitamos hablar. Lo ignoré. Mi padre se mantuvo en silencio. Ese viernes, Clare y yo salimos a cenar a un pequeño lugar junto al agua. No revisé el teléfono hasta que volvimos a casa, pero cuando lo hice, había 11 llamadas perdidas de Álvaro. Los mensajes contaban su propia historia. Los primeros fueron educados. Luego vino la súplica, después las culpas. El último decía, si pierdo mi trabajo por esto, será culpa tuya. La semana siguiente, ocurrió. Su empresa llevaba meses pasándole por alto sus problemas de asistencia porque tenía transporte fiable para las visitas a clientes. Sin el coche, reasignaron sus cuentas y, para el miércoles, Álvaro estaba desempleado. No sentí satisfacción, solo confirmación. Durante años, lo había estado sosteniendo, pensando que lo ayudaba. Lo único que realmente había hecho era permitirle creer que no podía fracasar. En cuanto me aparté, la gravedad hizo el resto. El verdadero giro llegó cuando su esposa, Marta, me llamó. Nunca habíamos sido cercanos. Siempre fue educada pero distante, como si no supiera cómo tratar al cuñado que pagaba en silencio la mitad de su estilo de vida. No perdió tiempo en cortesías. Dijo que acababa de enterarse de que llevaban 3 meses de atraso en el alquiler. Álvaro le había estado diciendo que yo aún cubría todo, y solo se enteró de la verdad cuando el casero apareció con un aviso de desalojo. Le dije que debía hablar de eso con su marido. Me preguntó si al menos les daría un pequeño préstamo para salir adelante. Le dije que no a fin de mes, empaquetaron sus cosas y se mudaron a la casa de mis padres. Eso era exactamente lo que yo quería, porque cuando todos vivieran bajo el mismo techo, desmantelarlos, financiera y de otras maneras, sería mucho más eficiente. Y mis padres eran los siguientes. Cuando Álvaro y Marta se mudaron con mis padres, se sintió menos como una reunión familiar y más como si alguien hubiera tirado una cerilla encendida en un montón de hojas secas. Mis padres lo presentaron como ayudar a la familia en tiempos difíciles. Yo sabía la verdad, Álvaro no iba a levantarlos, iba a arrastrarlos con él. La tensión empezó casi de inmediato. Marta aguantó 3 días antes de quejarse a mi madre de que no estaba acostumbrada a compartir cocina. Mi madre le dijo que en esa casa todos ayudaban con la compra. No le sentó bien. Álvaro no lo hizo mucho mejor. Una tarde, mi padre le pidió que cortara el césped y Álvaro incluso preguntó si le pagarían por hacerlo. Yo me mantuve al margen.
No necesitaba agitar la olla. La olla ya hervía sola. En cambio, dirigí mi atención a algo más grande. Durante años, había estado cubriendo en silencio la hipoteca de su casa. Habían refinanciado 2 veces, una para pagar las facturas médicas de mi madre. Otra para un viaje soñado que nunca hicieron. Nunca pregunté a dónde fue el dinero. Simplemente seguí pagando. Ahora, con la cuenta congelada, las comisiones por retraso se acumulaban. La ejecución hipotecaria aún no estaba cerrada, pero los números ya se volvían feos. Decidí investigar más a fondo. Llamé al banco y solicité el historial de la cuenta. Como yo era el cofirmante del préstamo original, no podía negármelo. Fue entonces cuando encontré 2 grandes retiros etiquetados como mejora del hogar, uno por 18.000, otro por 12.000. No se había presentado ningún permiso para obras, lo que significaba que el dinero había ido a otra parte. No los confronté. Aún no. Imprimí todo, lo puse en una carpeta y la etiqueté como palanca. El giro inesperado llegó antes de lo que había planeado. Una mujer de la oficina de propiedades del condado me llamó diciendo que habían recibido una denuncia de que mis padres estaban alquilando sin licencia el sótano. Pensé que se había equivocado de persona hasta que mencionó el nombre de Álvaro. Resulta que, sin decírselo a mis padres, Álvaro había anunciado el sótano en una página de alquileres temporales. Ya había recibido a 2 huéspedes de fin de semana. Mi madre se enteró cuando un desconocido con una maleta con ruedas llamó a la puerta preguntando dónde registrarse. La explosión fue inmediata. Mi madre gritó a Álvaro en la entrada mientras la mitad del vecindario miraba desde sus porches. Marta dio un portazo tan fuerte en la habitación de invitados que un marco de fotos se cayó de la pared. Mi padre me llamó más tarde exigiendo que fuera de inmediato a arreglarlo. Le dije que ya no estaba involucrado en sus problemas y colgué. Esa noche, sentado en mi apartamento, me di cuenta de algo, ni siquiera tenía que atacar todavía. Ya se estaban desmoronando. Pero eso no era suficiente. Quería asegurarme de que aprendieran de esta situación y tomaran responsabilidad. Ni financieramente, ni socialmente, ni como familia. Y ya sabía exactamente cómo hacerlo. Iba a hacer público y dejaría claras las consecuencias de sus actos. Y, lo mejor de todo, iba a hacer que se volvieran unos contra otros tan completamente que ni siquiera me verían venir. No me apresuré. El mejor tipo de daño no se hace en caliente, sino lentamente, con precisión, para que el objetivo no perciba el alcance de la situación hasta que sea evidente para todos. Esperé hasta una mañana de sábado cuando sabía que los 4, mis padres, Álvaro y Marta, estarían en casa. Mis padres siempre dormían hasta tarde los fines de semana, Álvaro y Marta aún más. Para cuando sirvieran sus primeras tazas de café, mi plan ya estaría en marcha. La asociación de propietarios del vecindario de mis padres tenía fama de vigilar incluso las infracciones más pequeñas, la altura del césped, la pintura del buzón, el tono aceptable de las luces navideñas. Eran personas que vivían para las reglas y el chisme, lo que las convertía en el arma perfecta. 2 días antes, envié por correo al presidente de la JOA un paquete. Dentro había una copia de la denuncia del condado sobre el alquiler sin licencia que Álvaro había estado operando en el sótano, con capturas de pantalla del anuncio. Me aseguré de incluir las reseñas de los huéspedes que mencionaban registro fácil y el anfitrión fue amable. No lo envié de forma anónima. Mi nombre estaba al final, en tinta negrita. Las reuniones eran abiertas a los residentes. Llegué temprano y me senté en la esquina trasera, lo suficientemente lejos como para no estar en su línea directa de visión. Cuando la presidenta llegó a la sección de asuntos nuevos, despegó mi paquete y empezó a leer. Para cuando llegó a la parte sobre extraños entrando y saliendo a todas horas, algunos vecinos ya murmuraban. Luego leyó los comentarios de los huéspedes en voz alta y alguien en la primera fila incluso se rió. Fue entonces cuando le entregué el segundo juego de documentos,
los extractos de la hipoteca que mostraban los 2 grandes retiros para mejoras del hogar que mis padres habían hecho sin permisos registrados. La presidenta no dijo la palabra fraude, pero no tuvo que hacerlo. La manera en que la gente se miró dejaba claro en qué pensaban. La reunión terminó en silencio, pero el daño no tardó en manifestarse. El lunes por la mañana, el grupo de Facebook del vecindario estaba en llamas. Una publicación decía: ¿es cierto que la familia, apellido, está administrando un hotel en su sótano? Otra preguntaba: ¿alguien sabe qué pasó con ese dinero de la reforma? La próxima vez que pasé en coche por su casa, las cortinas estaban cerradas. Ningún coche en la entrada. Unas cuantas sillas de jardín estaban volcadas en el césped, como si a nadie le hubiera importado recogerlas. Esa noche, Álvaro llamó. Su voz era aguda, pero debajo había tensión, pánico intentando esconderse bajo la ira. Me acusó de humillar a la familia, dijo que en el barrio la gente los trataba distinto. Le respondí que tal vez así entendía lo que se siente ser excluido y objeto de comentarios a tus espaldas. Intentó gritar por encima de mí, pero colgué antes de que terminara. Pensé que intentarían aguantar, mantener la cabeza baja hasta que surgiera otro chisme. Me equivoqué. A la mañana siguiente recibí una alerta del banco: la cuenta hipotecaria que confirmé años atrás tenía una actualización pendiente. Al revisar, vi la nota: propiedad en venta. No se trataba de reducir gastos ni de un nuevo comienzo, huían. Y lo mejor era que ya sabía a dónde. La dirección estaba en una ciudad donde yo tenía incluso más influencia. Me enteré antes de que pusieran el cartel de venta. La noticia viajó rápido. La prima de mi madre, Luisa, me llamó con ese tono meloso que oculta satisfacción. Dijo que mis padres empezaban de cero, lejos del drama. Creía que me dolería, pero casi me reí. Años atrás, tras vender mi negocio, invertí en una empresa de gestión de propiedades allí. Vendí mis acciones, pero conservo contactos. En bienes raíces, la reputación es moneda. Hice una sola llamada. No pedí que los bloquearan, sería torpe. Solo envié copias de las actas de la JOA, la denuncia del condado con el nombre de Álvaro y los extractos de la hipoteca con los retiros sin permisos. Sin comentarios, no hacían falta. La primera casa que ofertaron fue retirada, la segunda aceptó otra oferta, la tercera, igual. Mientras tanto, la vida de Álvaro se desmoronaba. Sin trabajo, coche ni ingresos, dependió de la familia de Marta. No duró, sus padres siempre lo mantuvieron a distancia. A finales de otoño, Marta se llevó a los niños y se mudó con su hermana. 2 semanas después pidió la separación. Álvaro quedó solo, rebotando entre sofás de amigos, hasta acabar en un sótano en una zona peligrosa. Mis padres, acorralados, aceptaron un alquiler modesto a las afueras, propiedad de un viejo amigo mío. No pedí privilegios, solo que el alquiler se cobrara puntual, sin prórrogas. En 3 meses, ya tenían problemas. Mi madre trabajaba de cajera en una tienda de descuento, mi padre hacía chapuzas para vecinos. Luisa llamaba de vez en cuando, quizá esperando que se diera. Nunca lo hice. En diciembre, el chat familiar estaba muerto. Sin planes, sin saludos, sin fotos navideñas. Era como si no existiéramos. En Nochevieja, Clare y yo brindamos en el balcón de nuestro nuevo piso. Un mensaje de mi madre: espero que estés feliz. Lo dejé sin respuesta. No era felicidad, era equilibrio, solo reflejé lo que ellos me habían mostrado. Semanas después, silencio total. Hasta que recibí un correo de mi antiguo banquero: mis padres habían intentado usar mi condición de cofirmante para pedir un préstamo personal, incluso falsificando mi firma digital. No los llamé. Contacté con el departamento de fraude y confirmé que no consentía el préstamo. Luego les envié un breve correo: sé lo del préstamo. Retírenlo. 3 días después, mensaje de Marta: había oído que Álvaro decía que arruiné su vida por celos.
Lo gracioso, se lo dijo a alguien a quien yo había ayudado a conseguirle trabajo. Esa persona le contó a Marta cada factura, préstamo y rescate que le di. Ella se sorprendió y añadió algo más: Álvaro se escondía en el alquiler de mis padres. Tenía deudas con una empresa de préstamos rápidos y lo buscaban. Ellos se habían quedado con lo que menos podían permitirse, Álvaro. Casi me dio pena, casi. Pero recordé mi día de compromiso, las copas de vino, el pie de foto en Facebook, y se me pasó. Ahora solo quedaba decidir si dejarlos hundirse solos o dejar que las circunstancias siguieran su curso.